Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana y amiga Pastora Nani. Una vez más en esta tu vigilia, parándonos en la brecha a favor de la tierra, como dice la palabra en Ezequiel 22:30. Y hoy el tema es integridad. Vaya buscando su Biblia. Vamos a escudriñar la palabra. Vamos a ver qué es lo que el Eterno nos quiere decir en este día. Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz del Eterno sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Bien. Vamos a estar hablando en la noche de hoy sobre básicamente el Salmo 24. Y vamos a ir también a Proverbios 11. Vayan anotando por ahí. Vamos a estar intercediendo y vamos a estar orando por Florida y vamos a estar orando, intercediendo por las naciones, ¿verdad? Esa es nuestra misión. Todas las noches estamos intercediendo, aunque no siempre transmitimos la oración. Vamos a estar orando. Bien. Vamos a estar buscando dirección de parte del Señor. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir en esta noche? ¿Qué es lo que Él está buscando de su pueblo? En esta noche sé que están pasando muchas cosas. Sé que pasamos por Isaías, el de repente del Señor, el cual fue anunciado y fue cumplido conforme Él lo había hablado. Pero yo no tengo permiso para abundar ni hablar más de lo que ya les he comentado y contestado en las redes sociales. Estamos orando. Eso no significa que no hemos orado. Eso no significa que nos hemos hecho de la vista larga. Hemos estado con ustedes y vamos a seguir estando con ustedes en el paso de cada acontecimiento, como hasta ahora siempre hemos estado con ustedes. Vienen acontecimientos no solamente para la isla, sino para Estados Unidos y para las naciones. Tenemos que llenarnos de la paz del Señor. Tenemos que llenarnos de dominio propio y de pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que Él quiere de nosotros. En este proceso, el Señor está limpiando no solamente la tierra y no solamente de la abominación que hay, sino a su pueblo. Hay algo, antes de entrar al mensaje, que yo quiero dejarles bien, hacer un apunte aparte sobre este tema. Tenemos que ser enfáticos en estar conscientes de la guerra espiritual a la cual nos estamos enfrentando. Tenemos que ser empáticos con la necesidad, pero también saber que el Señor se levantó de su trono para hacer justicia. Y el Señor se levantó de su trono a rugir por los niños, a rugir por su pueblo, a rugir por los menesterosos, por los que estaban siendo oprimidos, por las injusticias. El Señor se levantó a rugir y apenas está comenzando. Vamos a seguir viendo acontecimientos tras acontecimientos. Muchos dirán que el 2020 y el 2019, el 2018 y cada mes que se termina un mes hablan de que
Qué bueno que se terminó el mes de marzo, cuando comenzó la pandemia. Qué bueno que se terminó el mes de enero, que trajo los temblores en Puerto Rico. Qué bueno que se terminó tal o cual mes y nos llenamos la boca diciendo y renegando del tiempo que nos tocó vivir y no entendemos que estamos en una guerra espiritual y que estamos en una guerra espiritual por nuestras almas, que estamos en una guerra espiritual por las naciones, en una guerra espiritual a favor de la misma iglesia, porque se desatan tantas cosas en el segundo cielo y es bíblico. Tenemos que entender el tiempo que vivimos y lo hemos estudiado una y otra vez. Tenemos que entender que el Señor nos está llamando a despertar. Ahora mismo, no solamente en Puerto Rico, sino que en Estados Unidos se están viendo unas cosas fuertísimas en cuanto al mundo espiritual y se están levantando tantas cosas para hacer la guerra. El Señor había hablado ya. Y una de las cosas que indigna más al Señor es cuando tocan a los niños. Y esta nación, América, ha tocado a los niños. Y se ha levantado en abominaciones con los niños. Y la palabra establece que de Yahweh es herencia. Que herencia de Yahweh son los hijos. Y nosotros no podemos alterar una herencia que nos fue concedida. Una herencia que no es nuestra. Mucho menos los hijos de otros. No podemos. Estamos violentando el orden del Señor. Eso es una parte. Para que entendamos que los ritos, las abominaciones que se están levantando, están retando al Señor fuertemente. Yo no estoy hablando solamente de Puerto Rico. Se está levantando el Señor de su trono a rugir y a hacer justicia, porque están levantándose a hacer abominaciones. El Señor había hablado que había un plan estratégico de las tinieblas en el toque de los tambores, en las manifestaciones, en las excusas que se levantaban para reunir al pueblo en esos tambores. Hoy estamos viendo cómo se está levantando los tambores a clamar a Yemayá en Puerto Rico. Como en Estados Unidos están quemando Biblias. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Para usted tener un acceso con la autoridad que viene del Santo para hacer frente a las huestes de maldad, usted tiene que tener una vida de integridad. Para usted tener la autoridad que viene del Santo, la verdadera autoridad, que no es basada en altivez, que no es arrogancia, sino la autoridad del Santo de verdad. Esa autoridad que nos fue conferida en Efesios 1, nos es conferida a la iglesia que es íntegra. No podemos estar viviendo doble vida. No podemos estar viviendo en la mentira. No podemos vivir en falsedad. No podemos vivir en hipocresías. Porque la autoridad y el respaldo de Dios no nos va a asistir. Y estamos viendo que las tinieblas están avanzando. Y el Señor está llamando al pueblo a ser íntegro, a ser de una sola pieza. Vamos a orar porque ya entró el mensaje, ¿verdad? Que es precisamente la integridad. Si usted me ve en medio de todas mis
mis expresiones. Yo soy una persona bastante transparente y se me nota cuando algo ocurre. Usted sabe que el Señor a mí me mandó a hacer silencio. Y a mí no me es indiferente lo que está ocurriendo. Pero el Señor me dijo, haz silencio y observa cómo yo cumplo lo que hablé. Yo puedo traer a memoria lo que el Señor habló porque sí puedo hacer eso, pero no le puedo decir más allá de lo que el Señor me autorizó a hablar. Lo único que le puedo decir es que vienen más cumplimientos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia, Padre. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos caminado en dos aguas. Cuando, Señor, a veces caminamos con un pie adentro y otro afuera. O cuando quizás, Señor, tenemos apariencia de piedad, pero no estamos dando testimonio. Cuando nos faltaron los frutos, cuando nos ganó la hipocresía. Cuando escondimos nuestros pecados en vez de confesarlos. Cuando, Señor, mentimos sabiendo que estábamos mintiendo. Señor, cuando dijimos que tú estabas hablando y tú no estabas hablando. Señor, perdón por robarte la gloria, Señor. Perdón por retener para nosotros lo que te pertenece. Perdón, Señor, por no ser íntegros, por no reflejar tu rostro. Perdónanos, Señor. En el nombre de Yeshua, tú sigues sacando a luz lo que está oculto. Tú sigues limpiando a tu pueblo porque tú vienes y tú necesitas que tu pueblo se prepare. Porque nada sucio o incompleto va a subir a tu presencia. Porque la santidad es mucho más allá que un nombre o una apariencia, Señor. Yo te suplico en esta hora que tú redargullas a tu pueblo. Redargulles, Señor. Redarguye de egoísmos. Redarguye de malos sentimientos. Redarguye de rencillas y contiendas. Redarguye, Señor, de divisiones. Redarguye, Señor, de falsedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua. Te doy gloria y honra, Señor. Te suplico, Dios, que tú hables. Que tú me hables primero a mí. Y luego a tu pueblo. Porque te estamos buscando, porque necesitamos tu dirección. Porque fuera de ti nada podemos hacer. Señor, que esta tristeza que viene de tu espíritu se llene del gozo de esperar tu promesa, que es nuestra redención. Que se transforme esta tristeza en gozo, en esperanza, que ve como mirando al invisible que ya viene por su pueblo. Pero que estemos preparados y dispuestos a someternos para que tú sigas perfeccionando la obra que tú has comenzado. Para que tú sigas perfeccionando, limpiando, sacando, quitando según tu voluntad. Danos forma, Señor, y ayúdanos a dar el fruto al 100%. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a quien damos gloria, honra y honor. Dice la palabra, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y haciendo una parte, para que no me peleen, es agua. Quienes están por ahí saben por qué lo digo, es agüita. Bueno, dice la palabra, en el nombre de Yeshua nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice, de Yahweh es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares, él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puros de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado por engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Adonai de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Yahweh, el fuerte y valiente. Yahweh, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas. ¿Quién entrará al Rey? ¿Quién entrará el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Santo, aleluya. Salmo 24 es un salmo de David y estaba adorando al Señor y estaba muy consciente. David era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y David, aún siendo conforme al corazón de Dios, también pecó, también falló, también se cayó. La vida cristiana no significa que estemos exentos de caídas o de errores, pero una peculiaridad que tenía David era que reconocía de dónde caía, era que reconocía su pecado. Y aun cuando intercedía, cuando oraba delante de la presencia del Señor, humillándose, le decía al Señor: perdóname aún de los pecados que me son ocultos. O sea que él pedía perdón aún de lo que no se acordaba, de lo que no estaba en conciencia. Porque él sabía y reconocía que la persona que puede entrar a la misma presencia de Dios, a la presencia de Yahweh, es aquel que tiene manos limpias y un corazón puro. Y la única manera de usted tener unas manos limpias y un corazón puro es humillados ante la presencia del Señor, reconociendo nuestras faltas, reconociendo cuando fallamos, reconociendo nuestras debilidades y nuestros pecados, pero siendo sinceros. David era una persona íntegra. ¿Y qué es integridad? Integridad viene de la palabra de rectitud, recto. Y esto me hace pensar también en los siervos del Señor, que deben de ser íntegros y que deben de ser rectos para exponer la palabra del Señor. Y una de las cosas que el Señor está llamando la atención del pueblo, de los pastores, de los ministros, de los atalayas, de los profetas, de los siervos y siervas, de evangelistas, misioneros, de adoradores, es que tengamos un corazón limpio. La palabra establece que Yahweh discierne pensamientos y pesa la intención de cada corazón. A Yahweh no lo podemos engañar. Y Él saca lo que está oculto a la luz.
Hemos estado viendo en un proceso tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos cómo se va cumpliendo la palabra que sale a la luz, cosas que nosotros ni nos imaginábamos, ¿verdad? Y nos hemos quedado sorprendidos, aunque lo sospechábamos porque como que las cosas no cuadraban, ¿verdad? Y sabíamos que había corrupción y sabíamos unas cosas y eran un secreto a voces. Pero el Señor ha sacado a la luz. Y el Señor seguirá sacando a la luz. Y el Señor seguirá sacando a la luz y va a afectar a la iglesia. Y va a sacar a la luz cosas que tienen que ver directamente con la iglesia. Porque el Señor está buscando una iglesia íntegra. Y no la encuentra. Para nosotros pararnos en la brecha a favor de la tierra y alcanzar misericordia para que la tierra no sea destruida, para que ese clamor llegue, primero tenemos que estar limpios nosotros. ¿Cómo usted pretende entrar al lugar santísimo si no hay un corazón limpio? Si no hay integridad. Y yo no le estoy diciendo que yo soy perfecta porque yo no lo soy. El Señor me conoce. David no lo era. Pero él exponía su corazón. Y es necesario que aprendamos a ser sinceros con el Señor. Y empezar a humillarnos de verdad, no de labios. Y empezar a confesar de verdad. Y confesar con arrepentimiento, que significa que yo decido que habiendo tenido redarguir del Espíritu y siendo transformada y siendo redarguida y siendo que yo respondo a ese llamado del Señor a arrepentirme, mi conducta y mi forma de pensar tiene que cambiar. Mi forma de conducirme tiene que cambiar. Entonces, si el Señor está llamando a ser íntegros, significa que no hay sinceridad en su pueblo, que no hay integridad en su pueblo, que ¿de qué nos vale hacer concentraciones? ¿De qué nos vale llamar a el clamor si no hay sinceridad en ese clamor? Si no estamos siendo honestos con el Señor. La palabra establece que Yahweh fue el que fundó la tierra y su plenitud. Que de Yahweh es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Él es el que pone los límites. Cuando usted ve que un río se sale de su cauce, cuando usted ve que un río llega hasta donde usted no lo imagina, cuando usted ve cumplimiento de tsunami, cuando usted ve cumplimiento de que las aguas llegan hasta donde están las construcciones, aparte de que hemos construido donde le pertenece al mar, ¿verdad? Que eso es otro tema. Y que hemos sido irresponsables en la limpieza, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero cuando el Señor permite que las aguas traspasen los límites, es porque es necesario limpiar. Y el Señor había dicho que iba a limpiar. Y no podemos decirle al mar, detente, no prosigas. Y no vale de nada echar 2 potes de aceite en el mar si el corazón no es sincero, si no hay un arrepentimiento. Y no estoy hablando de nadie ni de nada, es un ejemplo. Porque últimamente todo el mundo quiere cargar aceite por todos lados, ¿verdad? Últimamente estamos ungiendo la casa cada 2 minutos. Pero ¿de qué me sirve si no estoy siendo sincera con el Señor? ¿De qué me sirve
regar galones de aceite por la calle, por los puentes, por las playas, por los ríos, si no estamos siendo sinceros con el Señor, si no estamos viviendo una vida de integridad? ¿Quién subirá al monte de Yahweh, a la presencia? El monte de Yahweh te habla de la presencia donde se encontraba Moisés en el Sinaí. De eso estamos hablando. Estamos hablando de quién irá a la misma presencia de Dios. Solamente puede ir a la misma presencia de Dios para interceder por esta tierra, cualquier nación que sea, y entrar al lugar santo, como le dijo el Señor a Moisés: quítate las sandalias de tus pies, porque este lugar santo es. Hasta las sandalias le pidió quitarse, porque nada inmundo entra a la presencia del Señor. ¿Cómo usted va a entrar a su presencia en una vida doble? ¿Cómo usted va a entrar a su presencia a pedir qué cuando no está siendo íntegro? Cuando estás manteniendo una vida de mentira. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Cómo tú vas a decir que eres puro de corazón cuando te llenas la boca blasfemando? ¿Cómo te vas a llenar la boca escarneciendo contra otros siervos de Dios? ¿Cómo vas a estar en contiendas? ¿Cómo vas a estar en peleas constantes? ¿Cómo vas a estar robando? ¿Cómo vas a estar mintiendo cada 5 minutos? Una mentira blanca no hace daño. Mentira del diablo que te quiere llevar para el infierno. Mentira es mentira. Pecado es pecado. Y los mentirosos no entran al reino de los cielos. Punto. En la palabra dice: los mentirosos no entran al reino de los cielos, y no dice ninguna excepción. No dice: si es una mentira blanca, puedes entrar. Si es una mentira sin querer, puedes entrar. Si es una mentira inofensiva, puedes entrar. No. Dice: los mentirosos no entran al reino de los cielos. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, quien no tiene su corazón puesto en cosas vanidosas, en cosas temporales, que está buscando todo el tiempo su presencia. ¿Cómo tú vas a decir que una persona que está en el mundo, envuelto en los placeres de este mundo, va a estar en la misma presencia del Señor como Moisés intercediendo? No. La palabra dice, la palabra establece que nada inmundo entra a su presencia. Para entrar a su presencia, tienes que menguar tú para que Él crezca. Para entrar a su presencia tenemos que rendirnos. Si hemos pecado, abogado tenemos por Cristo. No es que no pecas, porque siempre va a pasar algo. Pero sé sincero, sé sincera con el Señor. Ríndete al Señor. Ven con un corazón contrito y humillado al que Él no desprecia. Queremos hallar gracia y misericordia. Queremos que nos escuche el Señor cuando intercedemos delante del Señor a favor de nuestra tierra. Tenemos que ser íntegros. Integridad es mantenerse derecho, mantenerse completo, de una sola pieza. No puedes ser hipócrita. No puedes ser hipócrita. La integridad es una cualidad de tu personalidad. Y esa personalidad se va formando como el alfarero le da forma, dando frutos. Y son frutos de arrepentimiento.
Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Si tú has estado engañando, si tú has estado dando una apariencia de piedad, si tú has estado dando una apariencia de que estás lleno del fuego de Dios, pero no das ni siquiera un solo fruto y no estás dispuesto a menguar y te carcome la altivez, la arrogancia y la soberbia, si no rindes tu corazón a que el Señor lo forme, significa que no eres íntegro. No eres íntegro. Así de sencillo. El Señor está pidiendo integridad. La palabra establece que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Esto es entre Dios y tú. Tú puedes hablar con el Señor y exponerle tu causa, exponerle lo que donde tú necesitas mejorar, exponerle tus áreas para que entonces Él te justifique, te limpie, te perfeccione para que entres en su presencia. Yo puedo pecar hoy, yo puedo fallar, porque dice la palabra, el que cree estar firme, vele que no caiga, pero tengo que tener un corazón dispuesto a arrepentirme como lo tenía David. Tiene que haber arrepentimiento genuino. ¿Cómo la iglesia va a ir en contra de las huestes espirituales de maldad sin integridad? Caminando en mentira. Mire, hoy día hay mucha gente que dicen servir al Señor y están por los panes y los peces. Y dice la palabra, ni ha jurado con engaño. Y hay muchos que aparentan ser una cosa y detrás son otras. La mentira es un fruto de la carne. La palabra establece que el padre de mentira es Satanás. Señor, reprenda. O tú le sirves a Dios o le sirves al enemigo. La palabra establece bien claro que el amigo del mundo es enemigo de Dios. Y el Señor está llamando a su pueblo a ser íntegro. Íntegro, de una sola pieza. ¿Y qué pasa? Que como yo no soy íntegra, ejemplo, yo controlo el mensaje que dan en la iglesia y yo cambio la palabra a mi gusto y a mi forma, porque como yo sé que me corta a mí primero, tengo que tener cuidado. Y la palabra establece que tenemos que ser íntegros. Y cuando tú eres derecho, cuando tú eres íntegro, tú no cambias la palabra. Tú no le das el sentido que te da la gana. Tú mantienes la palabra sin añadir y sin quitar. Y eso de estar cambiando el mensaje es apostasía. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Yahweh, el fuerte y valiente, Yahweh, el poderoso en batalla. Él es el poderoso en batalla y Él se levantó a hacer guerra. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Yahweh de los ejércitos es el Rey de Gloria. Y vamos a ir al capítulo 11 de Proverbios. Y aquí quizás le voy a caer mal a 2 o 3. Dice, pero esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, el peso falso es abominación a Yahweh. Y una de las cosas que va a caer y va a salir a la luz es la corrupción.
pero la corrupción también en la iglesia. ¿Cómo se robaron? ¿Cómo robaron aún en las iglesias? En los proyectos. ¿Cómo hicieron alianzas no santas? Dice, mas la pesa cabal le agrada, la pesa justa. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Cuando usted ve a una persona que es muy altiva por su propia boca, cae en deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Por eso es bien importante, mejor mire, cállese la boca, porque si habla la soberbia, pues llega la deshonra. Mas con los humildes llega la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad es la que nos dirige. Si tú eres íntegro, tú no vas a doblar a la derecha ni a la izquierda, tú no te vas a escabullir, tú no vas a irte con acuerdos que no te mandaron a hacer, ni alianzas no santas. Cuando tú eres íntegro, tú no vas a dar tu primogenitura por un plato de lentejas. Tú puedes pasar hambre, tú puedes estar en escasez, puedes estar en opresión, pero tú no vendes el mensaje del Eterno. No aprovecharán las riquezas el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Por eso el Señor siempre ha dicho que en medio de los juicios Él iba a hacer diferencia. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Cuando usted ve que viene un cumplimiento, ese cumplimiento va a tocar la puerta aún de los que tienen, mire, mucho acomodo económico. Y tenemos que orar por ellos para que sean redarguidos, porque son los menos que tienen herramientas para pasar estos momentos. El que tiene escasez sabe vivir con escasez. El que no tiene lujos sabe vivir sin avaricias y sin grandes cosas. Pero el que es demasiado pudiente, el que está lleno de lujos, el que está lleno de avaricia, el que está lleno de soberbia, el que pone su corazón en las posesiones, lastimosamente no tiene las herramientas. Son bien pocos, solamente aquellos que han venido de lo bien bajo y el Señor los ha prosperado y se han mantenido íntegros. Pero los que están en una opulencia alta no tienen las herramientas para pasar el tiempo en que nos ha tocado vivir, y tenemos que orar por ellos para que el Señor los redarguya y los traiga a Él, para que Él los sostenga en medio de este tiempo. Mas la justicia librará de muerte. Cuando usted es justo, cuando usted es recto, cuando usted mantiene una vida íntegra, el Señor los va a librar. Mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará. El Señor está pidiendo que seamos una iglesia íntegra, que seamos una iglesia recta, porque es esa iglesia la que se mantiene en rectitud, la que se mantiene con un corazón limpio, con una mano limpia y un corazón puro. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Si no eres de ese tipo de iglesia, no te vistas que no vas. Lastimosamente, si no hay arrepentimiento y no comienzas a vivir una vida íntegra, no vas al reino de los cielos. Si hay mentiras, si hay pesos falsos, si hay pillaje, si hay corrupción en tu corazón, si has mezclado lo santo con lo profano,
si has vendido la primogenitura, si tú has permitido que el saltón y el revoltón se aproveche de tu heredad, no te vistas que no vas. Tienes que arrepentirte y enderezar tu vereda. Tienes que arrepentirte. El Señor está llamando a un pueblo con manos santas, con manos limpias, un corazón puro, sin vanidades, que entren a su presencia de verdad, que intercedan por las almas, que intercedan en gemidos indecibles, que intercedan para que la tierra no sea destruida. Todos queremos que el Señor nos libre y nos pasamos, como estábamos diciendo, ungiendo las casas todos los días o cada 5 minutos y ungiendo por todos lados. Y nos creemos que un aceite tiene más poder que otro, cuando lo que le da poder es el Espíritu Santo y la obediencia que tú tengas. No sirve de nada si no hay integridad. El enemigo, dice la palabra, que vino a hurtar, matar y destruir. Mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿A quién le vas a servir hoy? Decide hoy a quién vas a servir. Pero si tú decides servir al Señor, si tú has rendido tu corazón al Señor, asegúrate de vivir una vida recta, una vida de integridad. Porque muchos creemos que somos salvos. Muchos creemos que estamos librados de la mano de juicio del Señor, viviendo una vida en doble agua, con un pie adentro y un pie afuera. Necesitamos entender que el Señor honra a los que le honran, y el que le honra vive una vida de integridad. El que le honra mantiene su vida recta. El que le honra no es amigo del mundo, es luz en medio de las tinieblas, es sal de la tierra. Todos queremos ser librados de los juicios que vienen sobre la tierra, cualquiera que sea la nación donde tú estés. Yo te puedo hablar hoy de Estados Unidos, que estamos a punto de seguir viendo cumplimiento todo acá también. Pero no vamos a ser librados viviendo una vida de hipocresía, de mentira, de apariencia, de egoísmos. No vamos a ser librados cuando estamos un pie adentro y un pie afuera. No vamos a ser librados cuando estamos caminando en hipocresía. No vamos a ser librados cuando estamos viviendo un evangelio de mentira, de apariencia. No vamos a ser librados del camino que nos toca vivir hasta que seamos formados a la estatura del varón perfecto. Necesitamos entender que Él nos está dando forma, que Él no quiere que nos perdamos, y como Él no quiere que nos perdamos, Él está diciéndonos a nosotros, la iglesia: necesito que vuelvas a ser íntegra, necesito que vuelvas a dar fruto, necesito que te alejes de la hipocresía, necesito que dejes la mentira. Deja ya de vivir un evangelio de apariencia, deja de vivir un evangelio de apariencia. ¿De qué te sirve el título? ¿De qué te sirve un llamado? ¿De qué te sirve la supuesta unción? Si tu vida no está dando fruto,
Si tu vida no está siendo íntegra, tú puedes engañar a todos. Puedes hacer déjame ver qué palabra utilizo porque no quiero ser ofensiva. Quiero utilizar una palabra correcta. Usted puede estar en la plataforma que sea. Y usted puede decir y aprenderse las lenguas que un día hablaron cuando el Espíritu Santo cuando usted estaba viviendo en rectitud. Usted puede manifestar dones sin ser una persona que vive en rectitud y en integridad. Porque la palabra establece que cuando Él nos encuentre, le diremos, en tu nombre echamos fuera demonios, impusimos manos en los enfermos, y Él nos dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque no estaban viviendo una vida íntegra. ¿De qué me sirve yo estar aquí delante de ustedes en un live? De predicarles. La palabra nunca retorna detrás vacía. Para salvación siempre tiene un propósito y siempre se va a cumplir. Pero para mi salvación no produce si no estoy en integridad. ¿De qué me sirve vociferar lenguas? ¿De qué me sirve vociferar dones de milagros y prodigios si mi vida no está siendo una vida de integridad? Dice la palabra que Él discierne pensamientos y pesa la intención de cada corazón. No le podemos engañar. ¿Sabe? Nabucodonosor, cuando veía que las cosas estaban mal, reconocía al Señor y le daba la gloria a Él. Y reconocía que Él era el Señor. Pero cuando pasaba la situación, volvía a endiosarse. Mientras nosotros nos sigamos endiosando y robándole la gloria al Señor, y por robarle la gloria al Señor, caemos hasta en mentira. Necesitamos arrepentimiento. Y esto yo no se lo digo para caerle mal, yo se lo digo para que el Espíritu Santo le redarguya, porque yo no quiero que usted se pierda. Amén, Ana Dolor. Con temor y temblor hay que cuidar la salvación que es tan grande. Esta salvación costó precio de sangre. No tomes en poco el sacrificio. No insultes el sacrificio. No insultes el poder del Señor viviendo una vida de apariencia. No insultes la maravillosa oportunidad de salvación llenando tu boca de mentiras. No vendas tu primogenitura. Corta los lazos de esas alianzas no santas. Porque si sigues tolerando a Jezabel de en medio de ti, del pueblo que puso en tus manos para cuidar, o de en medio de donde tú estás, o en tu corazón, te van a pedir cuentas. Te van a pedir cuentas. Está peligrando tu salvación. Necesitamos arrepentirnos. No es que cuando veamos que el huracán está entrando, nos vayamos de rodillas.
No es que cuando la tierra esté temblando, nos vayamos de rodillas. Es que vivamos una vida íntegra, porque esa vida íntegra es la que se esconde en su presencia. Aquel que tiene segura la promesa del Señor es aquel que la vive, el que vive la palabra. Y yo te invito hoy a vivir la palabra. Si tú has llegado a vivir una vida de falsedad, que no estás siendo íntegro, íntegra, si estás en mentira tras mentira, si estás viviendo una apariencia de piedad, si parece si eres un sepulcro blanqueado, si tienes una apariencia de piedad viviendo una doble vida, si no estás dando fruto, yo te invito a que hoy tú te arrepientas. Yo te invito a que hoy tú endereces tu camino. Endereza la vereda. En el 2019 el Señor me mandó a ir a Puerto Rico y a decirle a Puerto Rico, endereza tu vereda. Y hoy el Señor le dice a Estados Unidos, endereza tu vereda. Y deja de estar vendiendo el mensaje. Deja de estar acomodando la palabra a tu gusto. Vive una vida íntegra. Porque el que no vive una vida íntegra no estará al abrigo del Altísimo, ni morando bajo la sombra del Omnipotente. No lo estará. Quizás tú dirás, qué palabra fuerte. Pero ¿qué se cree esta? ¿Se cree la más santa que nadie? No. El Señor conoce mi corazón y sabe que yo lo único que quiero es que no te pierdas. Que no nos perdamos. Que alcancemos misericordia. Yo necesito saber que de alguna manera tocamos el trono de la gracia del Señor, tocamos su manto y alcanzamos aunque sea una gota de misericordia en medio de este tiempo. Porque los tiempos que vienen sobre la tierra son duros y difíciles, y si no contamos con su misericordia, no lo vamos a pasar. Y para contar con su misericordia es necesario tener una vida íntegra, porque solamente el de unas manos limpias y un corazón puro va a entrar a su presencia, el monte de Yahweh, a interceder por un pueblo rebelde. Moisés, ¿qué hacía? Entraba al Sinaí a interceder por ese pueblo rebelde que cuando salía del Sinaí estaban en idolatrías. Por amor a Moisés los condujo en medio del desierto. No les evitó el desierto, los hizo caminar 40 años en el mismo sitio. Pero por amor a Moisés los sostuvo. Por amor a Moisés les dio codornices, maná del cielo, agua de la peña, le abrió el mar en dos. Por amor a Moisés, por respuesta a su integridad, por respuesta a su intercesión, libraron batallas. No por el pueblo rebelde y contumaz. Pero para nosotros alcanzar misericordia, para un pueblo que sigue en rebelión, que hoy, después de haber tenido cumplimiento profético, completo, cumplimiento profético, vieron cómo subió y cómo tomó fuerza y cómo pasó y salió por donde iba a salir en Puerto Rico. Y aún así
Hoy, después de tantas semanas sacando a la luz el Señor toda la brujería en los ríos, hoy están haciendo culto a Yemayá. Y las tinieblas siguen avanzando. ¿Y cómo es posible que las tinieblas sigan avanzando? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la iglesia no despierta? ¿Qué pasa? ¿Que la iglesia no puede ir contra esas acechanzas del enemigo? ¿Cómo es posible que las tinieblas sigan avanzando? No es tiempo para tú claudicar en dos pensamientos. No es tiempo para estar con hipocresía. No es tiempo para vivir una mentira. O tú vives el evangelio o mira a ver qué haces. Porque si tú quieres que el Señor te guarde, si tú quieres la salvación de Yahweh para tu casa, tienes que vivir una vida íntegra. Tienes que vivir una vida de integridad. Tienes que abandonar la mentira. Porque la iglesia, el Señor me decía que está viviendo una mentira. La iglesia, tanto en Estados Unidos como en las naciones, está viviendo una mentira. Le falta rectitud, le falta transparencia, le faltan frutos. Hay un pequeño remanente, pero la iglesia en general, muchos se creen que se van, muchos se creen que están salvos, muchos se creen, pero están perdidos en mentiras y en hipocresía. Se creen que son salvos, se creen que se van en el rapto, se creen que están listos, pero se van a perder si no se arrepienten y enderezan el camino. Iglesia, vuélvete a la senda antigua. Iglesia, vuélvete a los linderos antiguos que traspasaste. Déjate de estar haciendo alianza y déjate de estar cambiando el mensaje. Déjate de estar jugando con Dios, porque con Dios no se juega. Deja de estar caminando en dos aguas. El Señor te llamó a santificarte. El Señor te llamó a separarte. El Señor dice en su palabra que el amigo del mundo es enemigo de Dios. No te conviertas en enemigo de Dios dando un mal testimonio, porque si el Señor está irado contra la hechicería y las abominaciones, contra la idolatría y contra los adivinos, mucho más está indignado, mucho más está indignado por una iglesia que no da testimonio, por una iglesia que no vive en rectitud, por una iglesia que no se mantiene íntegra, por una iglesia falsa, por una iglesia de mentira, por una iglesia falta de fruto, por una iglesia de falta de amor, que no le importa el semejante y el que está alrededor. Son muy pocas las iglesias que están haciendo lo que tienen que hacer. Muy pocas las iglesias que está acordándose del menesteroso, del que está en necesidad. Muy poco pueblo el que está esforzándose por el que necesita. Muy poco pueblo que está amando como Él nos amó. Como Él nos amó. Iglesia, las huestes del infierno están prevaleciendo. Y para que esto cambie, vienen unas limpiezas y unos eventos que van a seguirse cumpliendo uno tras otro y no se detienen. Y a mí me rompe el alma. Yo no quiero ver estos cumplimientos. Usted no sabe cuánto a mí me duele ver que se cumpla una palabra de aquello que Él mostrado. A mí me duele, a mí me quita el sueño, a mí me pesa. Yo no deseo esto, pero es necesario, porque es la única manera, porque la iglesia sigue dormida. Porque si la iglesia despertara no fuera necesario, porque con oración y ayuno la tiniebla tiene que retroceder. Y como la iglesia sigue durmiendo, pues entonces viene el Señor, se levanta
de su trono para hacerle justicia a ese remanente que está clamando día y noche, a los niños que están utilizando para estas barbaridades y estas abominaciones, cuando están maltratando, cuando están ultrajando, cuando están yendo contra la herencia de Yahweh para hacerles mal. Si no se levanta el Señor de su trono a limpiar, mucho pueblo se va a perder. Y es la única manera que la iglesia va a despertar. Porque como tú no has querido despertar, te levanta el quebrantamiento y te levanta el dolor. Y no solamente estoy hablando de Puerto Rico. De Puerto Rico el Señor me mandó a callar. Estoy hablando también de Estados Unidos. Dejen de estar vendiendo el mensaje. Dejen de estar callando a los profetas. Dejen de estar persiguiendo a los profetas. Porque este mismo mal hicieron las naciones contra los profetas en Israel. Y le vinieron juicios. Esto también pasó en Puerto Rico y ya le comenzó el juicio. En Estados Unidos, deja de cambiar el mensaje. Deja de estar haciendo alianzas. Déjate de estar cambiando el mensaje por tu oportunismo y viviendo una doble vida. Porque si juicio viene contra los satanistas, contra los hechiceros, contra los idólatras, contra los que maquinan iniquidad, juicio más fuerte comienza por la casa, por aquellos que están viviendo una doble vida, un evangelio de mentira, que por culpa nuestra, por no dar un buen testimonio, muchos no quieren creer, muchos no quieren llegar a los pies del Señor, porque usted y yo estamos dando mal testimonio como iglesia, hablando como iglesia en general, estamos dando tan mal testimonio que la gente no quiere venir a los pies de Cristo. Cuando Cristo no tiene culpa de nuestro mal testimonio. Y nos van a pedir cuentas. Vamos a dejar de vivir una apariencia de piedad. Déjate de estar diciendo que sin santidad nadie verá al Señor cuando eres sepulcro blanqueado y has llenado tu boca de mentiras. Acuérdate del amor y de la misericordia con la cual fuiste rescatada, y vuelve a tu primer amor, y vuelve a la senda antigua, vuelve a los frutos, vuelve a la relación con el Señor, asegura tu salvación, pelea tu corona, cuida tu salvación con temor y temblor, que no te importen los títulos, que no te importen las posesiones, que no te importen las posesiones económicas. Cuida tu salvación con temor y temblor, porque esto ya se está acabando. Nos queda poco tiempo, vienen cumplimientos fuertes, pero este es el último sacudimiento para la iglesia entera, para que se enderece, se limpie y se prepare. Y nos vamos. Nuestro rey viene. Y antes vienen estos cumplimientos proféticos y vienen engaños para la iglesia. Y si usted no está caminando en integridad, si usted está en dos aguas, si usted está vendiendo el evangelio, va a caer engañado. Y le van a arrebatar su corona. La misma advertencia que el maestro nos dejó en la visión de Juan en el Apocalipsis, que dice: no permitas que ninguno tome tu corona. Y mucho pueblo se está dejando robar la corona. Vuelve al primer amor. Vuelve a los linderos antiguos. Endereza la vereda. Vuelve a una vida íntegra. Aquí no hay colores grises. O es blanco o es negro. O estás en santidad o estás en pecado. No hay pecado grande ni pequeño.
O estás en santidad o no lo estás. Y santidad no es una apariencia de pecado. Una apariencia de sepulcro blanqueado. Llenándote de pecados con tu boca. Llenándote de pecados con tus ojos. Llenándote de pecado con tus pensamientos. Llenándote de pecado en tu corazón porque no sabes perdonar. Llenándote de pecado porque hablas mentira. Llenándote de pecado porque te acobardas. Porque prefieres hacer alianzas por cobarde. Los cobardes no entran al reino de los cielos. O eres íntegro y vives en una sola pieza. Y vuelvo y digo, no es que no te caigas, es que reconozcas como reconoció David, el hombre conforme al corazón de Dios, que reconoció su pecado y de dónde había caído, aceptó la corrección de Yahweh que le costó su hijo. Y aún le dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque no deseaba y no quería ofender ni fallar al Señor. Que en nosotros entre un temor de Dios tan fuerte que cualquier cosa el Espíritu Santo nos redarguya y nos convenza de pecado de manera que podamos captar rápidamente, enderezar la vereda y no perder nuestra salvación. Porque tengo que decirte que la salvación sí se pierde. Por eso Juan recibió de parte del maestro que ninguno tome tu corona porque te la pueden quitar. Por eso mismo dice la palabra que no sea borrado tu nombre del libro de la vida. Puede ser borrado. No lo permitas. Cuida tu salvación con temor y temblor. Se nos está acabando el tiempo. Renuncia a la mentira hoy. Renuncia a la hipocresía. Renuncia a la falsedad. Es hora de venir con un corazón contrito genuinamente y humillado genuinamente, sin hipocresías, abriendo tu corazón, siendo transparente delante del Señor y decirle, Señor, tú me conoces. Líbrame hasta de los pecados que me son ocultos. Señor, tú me conoces. Tú sabes que yo te he fallado en esto, en esto, en esto y en esto. Ayúdame, lo confieso. Te pido perdón. Ayúdame a resistir para que el enemigo huya y no me haga caer en tentación. Ayúdame a cerrar esas puertas de acceso que tiene el enemigo. Ayúdame a mantenerme en integridad. Ayúdame a santificarme por medio de tu palabra. Que tu palabra se haga rema en mi corazón. Es urgente que la iglesia deje de vivir una doble vida. El Señor me decía que no estaba siendo escuchado el clamor de muchos porque estaban en una apariencia de piedad cuando eran sepulcros blanqueados y que había mentira en el pueblo, que había falsedad y que no había integridad. El Señor está pidiendo de su pueblo integridad. El Señor le dijo a Moisés, quítate aún las sandalias de tus pies porque este lugar santo es. Tú quieres entrar a su presencia a interceder. Tú quieres entrar a su presencia a buscar misericordia para ti y para con los tuyos. Tienes que estar en santidad. Tienes que estar en una sola pieza. Tienes que ser íntegro. Porque ¿quién entrará al monte de Yahweh? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo dice a su pueblo. Porque se nos está acabando el tiempo. Y empezando por mí.
Yo le pido al Señor que nos haga una radiografía y traiga a memoria todas las cosas y que saque a la luz lo que está oculto para que podamos llegar a ser personas íntegras, para que podamos alcanzar misericordia, para que podamos obtener la autoridad que nos fue conferida en Efesios 1. Esa autoridad que dice que ni las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia. Así que estos cultos satanistas no pueden prevalecer contra la iglesia. Así que ningún hechicero puede prevalecer contra la iglesia. Así que ningún santero puede prevalecer contra la iglesia. Así que todas las señales y adivinos de los agorreros, el Señor las va a deshacer. Dice su palabra, Isaías 44:25. Yo deshago las señales de los adivinos y los agorreros, enloquezco a los sabios y desvanezco su sabiduría. Esto se tiene que ver cumplido si hay una iglesia íntegra. No puede prevalecer las tinieblas, no puede. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. No prevalecen. Pero es una iglesia unida como un solo cuerpo en integridad, viviendo el evangelio sin vivir una doble vida. Hoy yo te invito a dejar ciertamente lo que queda atrás. Deja lo que queda atrás. Olvídate de lo que pasó. Que el enemigo no traiga a tu memoria ninguna culpa. Porque tampoco le vamos a permitir eso al enemigo. Porque esta noche es noche de reconciliación. Es noche de redarguir del Espíritu. Es noche donde el Espíritu Santo trata con nuestra vida. Es noche donde el Espíritu Santo nos trae a memoria para que confesemos y seamos libres de la opresión, libres de la acusación del enemigo, para que podamos confesar y ser libres y comenzar a vivir una vida íntegra, para que obtengamos esa autoridad que viene del Santo y que comencemos a vivir en una vida de santidad genuina, no apariencia. A Dios no le conmueve tu apariencia. Le conmueve un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón justo, un corazón que no se dé a mentiras. No digas que no lo puedes hacer. No le vuelvas a decir no puedo. Porque la palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Esas áreas pueden ser vencidas en el nombre que es sobre todo nombre. Yo estuve un tiempo atrás en delitos y pecados y el Señor me rescató, me santificó, me justificó. Lo puede hacer contigo. Te puede dar la fortaleza para no menguar. Te puede abrir los ojos para que tú veas por dónde viene la tentación y te muestre la salida. Te puede dar la fortaleza para resistir, para que el enemigo huya. No digas que no lo puedes hacer. Iglesia, tú has sido revestida por el poder y la autoridad que viene del Santo, por medio del Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, y toda la autoridad del Padre le da al Hijo, fue conferida a la iglesia. La puedes tener, pero tiene que haber un corazón sincero, un corazón dispuesto a sincerarse con el Señor, a menguar para que Él crezca, a dejar la hipocresía, a dejar la vanidad, a dejar la mentira y vivir en una sola pieza.
Vamos a dar testimonio. Vamos a vivir el evangelio sin cambiarlo, para que las huestes del infierno no prevalezcan contra la iglesia. Hay una guerra contra nuestros hijos, contra los niños, contra la iglesia. El enemigo se ha levantado con furia cuando está viendo que sí hay cumplimiento profético, que sí se ha levantado el Señor y que sí se está cumpliendo lo que la palabra profética ha dicho de parte del Señor. Él está viendo para tendernos trampa. No caigas en la trampa del enemigo. No permitas que te llene la mente de pensamientos depresivos y de pensamientos de minusvalía. Tú tienes el poder y la autoridad del Santo y tú no tienes por qué permanecer en esclavitud. Tú no tienes por qué permanecer en depresión. Tú no tienes por qué permanecer escondido, asustado. Porque las huestes del infierno no prevalecen contra la iglesia. La palabra establece que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que están en los aires, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso nos dice, vístete de toda armadura de Dios, de Adonai, el yelmo de la salvación, la coraza del Espíritu, el escudo de la fe, el cinto de la verdad, el calzado del evangelio de la paz y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y la palabra no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Tú no estás vencido, tú no estás vencida, pero tienes que arreglar tu vida con el Señor hoy. Tienes que enderezarte hoy, tienes que vivir una vida de verdad en una sola pieza, en integridad, en honestidad. Tienes que ser sincero. Vamos a dejar la mentira y la hipocresía, porque los hipócritas se van al lago de fuego y azufre. Lo dice la palabra. Vamos a tener cuidado de no caer en el lago de fuego y azufre. Es urgente que entendamos que el Señor está llamando a su iglesia a limpiarse. Es tiempo de limpiarnos, es tiempo de santificarnos. Los juicios no son otra cosa que prepararnos para ese momento glorioso de nuestra redención. Pero en medio de los juicios, Él nos va a guardar. Hay promesas que nos sustentan. No hay por qué temer si estás viviendo en integridad, si estás viviendo más allá de la apariencia. Porque este evangelio no es juego. Este evangelio no es de apariencia. Este evangelio es dejando todo lo que queda atrás. Este evangelio significa que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este evangelio significa que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz. Y la luz no se mezcla con las tinieblas. Cuando la luz llega, disipa las tinieblas. Las tinieblas no pueden encubrir la luz. Tenemos que ser sal en la tierra, luz en medio de tinieblas. O somos o no somos. Vamos a dejar la hipocresía. Vamos a vivir una vida de integridad sinceramente, genuinamente, para poder llegar al lugar santo, al monte santo de Yahweh, y que como a Moisés nos reciba y que su presencia nos impacte y que llegue con olor fragante nuestra intercesión a favor de las almas. Vamos a dejar
de vivir una doble vida. Es hora de vivir en una sola pieza. Y esa pieza es revestidos del poder y de la presencia de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habló, tu hermana y amiga, Pastora Nani. Dios sabe, el Eterno sabe que este mensaje es solamente con el fin de que volvamos a ser la iglesia que Él compró a precio de sangre, para que podamos ser efectivos en esta guerra que ya comenzó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Por favor, cualquier cosita me puedes escribir al inbox. Estoy a tu disposición. Vamos a seguir orando, vamos a seguir intercediendo, vamos a seguir clamando. Y ahora nos salimos de las redes, seguimos intercediendo y adorando al Señor, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor, porque el poder y la majestad es suya. Y recuerda la alabanza que cantó Rabito, que decía: sinceridad. Dios está pidiendo de su pueblo sinceridad. Búscala, escúchala, atiende el mensaje. Te la voy a dejar después de que termine el live. Voy a subir el link de la alabanza. Escucha y medita en ella. Dios está pidiendo de ti, de mí, sinceridad. Una vida de rectitud. Una vida íntegra. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor